Corría el año 333 a.C. cuando un joven rey macedonio llamado Alejandro llegó a la ciudad de Gordión. Afirmaba la leyenda que aquel que lograra deshacer un famoso nudo que se custodiaba en la localidad conquistaría el mundo. Lo intentó Alejandro, pero al fin y a la postre acabó descubriendo que no era capaz de desatarlo. Entonces, empeñado en vencer aquella contrariedad, sacó su espada y lo cortó. De alguna manera, el famoso nudo gordiano constituye un símbolo de la trayectoria vital de Alejandro. Sus ambiciones eran universales, pero su éxito fue tan solo parcial, y para lograrlo tuvo que recurrir a la espada. Y sin embargo, tras su prematura muerte dejaba tras de sí el primer proceso de globalización de la historia. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva emisión de Corría el Año. Ya habrán imaginado ustedes que hoy nos vamos a ocupar de uno de los personajes más extraordinarios de la historia de la humanidad, de un personaje que siguió inspirando con auténtica calidez, con auténtica fuerza, con un auténtico poder de su gestión a generaciones que todavía existían milenios después de su muerte. Nos referimos a Alejandro el Grande, a Alejandro Magno. Y precisamente para hablar de este personaje tenemos, como es habitual aquí en Corría el Año, a dos invitados. Nuestra primera invitada es doña Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. Muy buenas noches, doña Pilar. Buenas noches, César. Muy bienvenida. Y nuestro segundo invitado es Félix Cordente, que además de dedicarse también a la docencia, es biógrafo de Alejandro Magno. Muy bienvenido, Félix. Muy buenas noches y bien hallado. Bueno, yo les tengo que lanzar una primera pregunta antes de que pasemos al documental, un poco por poder centrar a los telespectadores esta noche. ¿Qué era Macedonia exactamente? ¿Por qué de pronto Macedonia, de la que casi no hemos oído hablar, irrumpe en la historia con esa fuerza y con esa pujanza, primero con el padre de Alejandro, que era Filipo II, después con Alejandro? ¿Qué era esa Macedonia de finales del siglo IV a.C.? Macedonia es un reino, no es Grecia, no son las poleis griegas, es un reino que está al norte de la península balcánica, al norte de Tesalia. Y efectivamente ya Macedonia, en torno al siglo VI, siglo V, ya era un reino con una monarquía electiva y siempre estaba intentando vincularse de alguna manera, no con la política griega, pero sí muchísimo con su cultura. Los griegos, algunos les llaman bárbaros, otros no tanto. Tucídides, exactamente, estoy recordándome, que no les llama bárbaros, pero tampoco les llama griegos. Pero ellos siempre intentaron vincularse de alguna manera con Grecia. Su amor por Grecia, después lo iremos viendo a lo largo de este coloquio sobre Alejandro, veremos cómo su amor por ella se nota en muchísimos gestos, no solamente de Filipo, el padre de Alejandro, sino también por el propio Alejandro. Yo casi diría dos reyes que fueron los grandes artífices del reino de Macedonia. Uno es Alejandro I y Alejandro II también, y segundo lugar de ellos es Arquelao. Arquelao fue el gran fundador, el que reorganizó el ejército que después fue definitivamente organizado de forma ya completa por Filipo y después, por supuesto, por Alejandro Magno. Y Alejandro no fue precisamente el fundador. ¿Qué era esa Macedonia? Pues Macedonia, como su nombre se ha utilizado después para designar una mezcolanza, eso es un grupo de tribus de diferentes procedencias e incluso de diferentes razas, hablan diferentes idiomas, y en esa situación en que está, que ha citado Pilar, porque claro, se encuentra en medio. Los bárbaros que tiene al norte, los peonios, los tracios, lo consideran griego, pero los griegos no lo consideran griego, incluso en época muy tardía. Citaba Pilar a Tucídides, Demóstenes dice Filipo el bárbaro. El apestoso bárbaro, dice. Bueno, vamos a dejarlo simplemente en el bárbaro, ¿no? Entonces Macedonia va a intentar siempre conseguir una carta de naturaleza helénica.
Esta situación se va a empeorar todavía con las guerras médicas, porque Macedonia se va a poner del lado persa, con lo cual luego van a tener que lavar la imagen. Y eso lo va a hacer Alejandro I, que citaba Pilar, al que se apoda Filheleno, amigo de los griegos y tal, que va a favorecer, va a beneficiar el santuario de Delfos, todos los grandes lugares griegos, para conseguir esa carta de naturaleza, ¿no? Y ya digamos que el sumum se consigue en época inmediatamente anterior a Alejandro, cuando son admitidos en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Píticos, entonces ya consigue su carta de naturaleza. Pero de todas maneras siempre queda el partido, vamos a decir, antimacedonio de Demóstenes con el apestoso bárbaro. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre a estas alturas, y es que pasamos a la segunda parte del programa. Vamos a contemplar ese documental sobre Alejandro Magno e inmediatamente regresamos para iniciar ya en profundidad el debate. Pues ya estamos de regreso de este documental en el que por lo menos se nos trazaban las líneas maestras de lo que fue la peripecia vital de Alejandro Magno. Y entramos en la parte, a mi juicio, más sustancial de nuestro Corría al Año, ese debate en el cual discutimos con dos especialistas acerca del personaje o de la época en cuestión, en este caso de Alejandro Magno. Bueno, estamos de vuelta. Antes de marcharnos al documental estábamos intentando centrar un poco lo que era esa Macedonia que estaba middle of the road, a mitad de camino entre los bárbaros y los griegos. Y la primera cuestión que yo tengo que plantear en estos momentos tiene que ver precisamente con Filipo II. Filipo II es evidentemente un gran rey de Macedonia, es además el padre de Alejandro Magno. ¿En qué medida la política de Filipo II es una política novedosa o que continúa con lo que había sido la política de los reyes macedonios anteriores? ¿Qué tiene de especial esa política de Filipo II de Macedonia? Bueno, tiene de especial que hasta ese momento Macedonia ha sido un estado más, ha sido una pieza de cambio que ha estado moviéndose en el juego de las alianzas, de las poleis, en los enfrentamientos entre Atenas y Esparta, posteriormente con la hegemonía tebana. Y Filipo II lo que va a hacer es convertir esa política en la que Macedonia es una pieza más en una política hegemónica macedonia. Es decir, su objetivo, que es muy ambicioso desde el principio, es conseguir ser el líder de toda la Hélade y darles una causa común, que es la lucha contra el enemigo tradicional, que es el imperio persa. Filipo es un hombre que no debería haber sido rey, porque era el tercer hijo del rey anterior. De hecho, estuvo como rehén en Tebas para garantizar la lealtad macedonia a Tebas, y allí aprendió cosas de las poleis en el sentido político, militar, de todas maneras. Accedió al trono de una forma ilegal, ¿no? Destronando a su sobrino, Amintas IV, del que era tutor, y una vez en el poder empezó a desarrollar esta política despacio, pero sin pararse, ¿no? Someter a los rivales, a los enemigos que le podían disputar el trono, dominar a las tribus del norte, que va a ser siempre una china en el zapato para Macedonia, apoderarse de zonas de gran riqueza económica, como la zona del Pangeo, con las minas de oro, le va a permitir financiar su política. Y a continuación ya imponerse a la Hélade. Le va a llevar mucho tiempo, lo va a conseguir. Siguiente objetivo, el enemigo persa, pero ahí ya no va a llegar porque una conspiración le va a asesinar en el palacio durante una celebración. Vamos a llegar a ello. ¿Qué tiene de particular Filipo II? Bueno, yo quisiera también hacer alguna apuntación importante porque estamos pensando en Macedonia y por qué de repente Macedonia tiene esa importancia en Grecia cuando estaba nada menos que Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y tal. El siglo IV es muy diferente al siglo V en Grecia. La época cuando siempre nosotros decimos el mundo clásico, siempre hablamos del siglo V y siglo IV antes de Cristo. Y son muy diferentes los dos. El siglo V es el gran auge de las ciudades griegas, fundamentalmente Esparta y Atenas. Pero el siglo IV, después de una guerra espantosa como fue la guerra del Peloponeso, las ciudades, las famosas poleis, ciudades-estados griegas, caen en picado. Y entonces Macedonia puede coger la batuta y dirigirlas. Eso por una parte. En segundo lugar, Filipo, desde luego, es un hombre poderosísimo, es un hombre con una enorme personalidad. Yo digo que muchas veces ha quedado eclipsado por su propio hijo, pero tiene su lugar importante como protagonista en la historia. Y entonces él sabe perfectamente, como dice muy bien Félix,
conoce las ciudades, conoce su punto débil, conoce que una Esparta, después de vencer a Atenas, no ha podido llevar el liderazgo de las ciudades, que Tebas tiene los días contados a pesar de la famosa, bueno, digo Tebas de Beocia, claro, después de los dos grandes generales que son Pelópidas y Epaminondas, que le enseñan muchas cosas, entre ellas esa forma de combatir que va a llevar el triunfo a las falanges macedónicas, la famosa Sarisa con esa lanza larguísima, etcétera, y es el hombre que es el hombre líder en ese momento, nada menos que en Macedonia, pero también en toda Grecia. Y sabe muy bien el punto débil, que es Persia, que tiene el poder, que está siempre seduciendo a Grecia de mala manera, con los famosos dáricos persas, que son simplemente chantaje a las ciudades griegas, unas se ponen de acuerdo, otras no, según las necesidades económicas o no económicas. Entonces eso significa Filipo, volver a tomar el liderazgo no solamente de Macedonia, sino de todas las ciudades griegas. Es el Tagos de Tesalia, es el hegemón de la Liga de Corinto, o sea, a Grecia con él. Sí, yo quería apostillar que toda la razón que tiene Pilar, después de la guerra del Peloponeso, que es absolutamente espantosa, el problema de las poleis es que se dividen y se pelean entre ellas. Entonces el enemigo ya no son los persas, sino que los persas ayudan a uno de los dos bandos. Llegamos a la situación ridícula de que Esparta, después de toda esa gesta de las Termópilas y de Platea y demás, vende a las ciudades de la Hélade a los persas en la paz de Antálcidas. Esparta no puede liderar nada, y Tebas tampoco. Tebas sustituye a Esparta tras la batalla de Leuctra y es incapaz de liderar nada. Simplemente intenta controlar a las poleis con un éxito relativo, porque tampoco lo consigue. Por lo tanto, hace falta un poder fuerte. Y en ese poder fuerte es donde aparece Filipo II como postulándose como líder, como hegemón, que es lo que va a ser al final de la Liga de Corinto, contra el enemigo tradicional, que son los persas. Los persas son, digamos, un lugar común, ¿no? como una especie de demonio para las ciudades de la Hélade. Realmente no puede ser otro en toda Grecia, en el siglo IV a.C., más que Macedonia. ¿Por qué muere Filipo II? Bueno, pues muere pues, por una conspiración. ¿No? Sí. En la boda de su hija. En la boda de... No, sí, perdón, en la de su hija. En la boda de su hija Cleopatra. Se había casado en varias ocasiones, entonces tenía varias esposas, tenía varios posibles herederos, y esto siempre suscita problemas, ¿no? Y si no, pues que se lo digan a Herodes el Grande y a Augusto. En una de esas celebraciones, en su última boda, efectivamente, en la boda de su hija Cleopatra, se llevó a cabo una conspiración que venía fraguándose ya desde antes, ¿no? Una conspiración en la que hay investigadores que piensan que estaba implicada su hija Olimpia. Incluso con Alejandro ya tuvo un incidente muy serio cuando, es así, en una de las bodas de Filipo, el tío de la novia brindó por el nacimiento de un heredero legítimo. Y entonces, lo cual deslegitimaba a Alejandro. Entonces Alejandro preguntó, ¿y yo qué soy? ¿Un bastardo? Tuvieron un rifirrafe, Filipo se levantó para agredir a Alejandro, como estaba un poco pasado de alcohol se cayó, y Alejandro soltó esa frase de: he ahí el hombre que quiere pasar de Europa a Asia y no es capaz de pasar de una cama a otra sin dar con sus huesos en el suelo. O sea que las relaciones ya estaban deterioradas. Esto lleva a algunos investigadores a pensar que quizá Alejandro estuviese implicado. No parece así, ¿no? La mayor parte de la investigación no es de esta opinión, pero en el caso de Olimpia sí parece bastante posible. Bueno, en cualquier caso fue un tal Pausanias de la Guardia, sobornado por intereses ocultos, quien le asesinó y, claro, provocó un gran problema porque, como ha dicho antes Pilar, la monarquía macedonia es selectiva, es la asamblea militar quien tiene que elegir al heredero, ¿no?, en función de sus méritos. Como en todas las monarquías electivas de carácter militar, la tradición es elegir al hijo, se supone que ha heredado las condiciones del padre, pero quizá no necesariamente, ¿no? Entonces la muerte de Filipo provoca un gran caos en Macedonia que van a aprovechar todos sus rivales, tanto internos como las poleis griegas, los vecinos belicosos del norte, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace Alejandro con la elección?
Había otras posibilidades, quiero aclarar, Hay- había otras posibilidades a la muerte de Filipo II de que una persona distinta de su hijo Alejandro llegara al trono. Había incluso dos herederos fundamentales, fue Filipo Arrideo, que yo no me creo mucho que fuera tan, decía que tenía era un poco retrasado, no lo creo porque después te dan datos que no parece que una persona que fuera retrasada. Había también otros sucesores posibles y luego ahí estaba la maquinación no solamente de los grandes generales de Filipo, que después fueron de Alejandro, que aceptaron que bueno, Parmenión, que luego fueron los famosos diádocos, y la famosa reina que no le hemos nombrado aquí, que me parece rarísimo, la madre de Alejandro, Bueno, ya acaba Olimpia, de salir, sí. ya saldrá, ¿no? Pero Sí. bueno, que además no se llama, bueno, en algunos textos que me preguntan a mí muchas veces se llama Polixena, y es que es una señora que cambiaba muchísimo de nombre, era una persona, yo le llamo un poco como la mística, es una mujer diferente. Yo creo que Alejandro hereda por una parte el genio militar de su padre y las condiciones de su padre, pero también el misticismo de su madre. Y efectivamente, gracias también a los generales y gracias a su madre, alcanza el poder, que lo alcanza muy joven, porque además antes, que yo creo que es una cosa muy importante para su sucesión, como Filipo estaba muchísimo tiempo en guerra y en campaña, necesitaba un regente en su reino y Alejandro aceptó serlo a la edad de 14 años, o sea que ya no era un novato. Ya llevaba 2 o 3 años al lado del poder, al lado de su padre y dirigiendo al lado de los grandes generales que fueron sus grandes valedores. Ahí lo alcanzó. ¿Cómo es? Sí. Sí, no, Y Félix. al hilo de esto, además de la política, la experiencia militar, porque en la batalla de Queronea, contra la coalición tebano-ateniense, con 18 años, Alejandro mandaba la caballería, que fue el factor decisivo para la victoria en esa batalla, porque fue la caballería macedonia mandada por Alejandro la que se enfrentó con el famoso batallón sagrado de Tebas, formado por Pelópidas y que era absolutamente invencible, indestructible. Y fue Alejandro quien dio ahí esa batalla. Y al hilo de lo que decías de Olimpia, es que Alejandro desciende de Hércules por vía paterna, porque los reyes de Macedonia son Heráclidas, y de Aquiles por vía materna. Nada menos que de Aquiles, claro, el hijo de Aquiles, de Pirro. Epiro fue fundada por Neoptólemo Pirro, el hijo de Aquiles, y Andrómaca, la viuda de Héctor, que le tocó en el reparto del botín de Troya. Entonces los reyes de Epiro suelen llevar nombres de este tipo: Neoptólemo Pirro, el famoso Pirro que luego se enfrenta con Roma, o el caso de Polixena, que también se aplica a Olimpia, la madre de Alejandro. ¿Cómo es ese Alejandro que llega al poder en esos momentos? Es decir, sabemos que es joven, que evidentemente tiene un cierto talento, pero ¿cómo es ese Alejandro que se sienta en el trono de Macedonia? Cualquiera de los dos. Es que es muy difícil, yo creo que nos tenemos que repartir la pregunta, Félix y yo. En primer lugar, Alejandro es un hombre, como dices, de carácter. Yo le he estado observando las lecturas porque fundamentalmente, no hemos dicho los autores que podemos utilizar, son muchísimos, pero yo casi nombraría 3 y los demás dependen de ellos o en gran parte beben de sus fuentes. Uno es Arriano de Nicomedia, un autor bastante tardío porque es del siglo II después de Cristo, y fundamentalmente Plutarco de Queronea y también Diodoro de Sicilia. Leyéndolos, la impresión de Alejandro, que eso yo creo que interesa muchísimo, a la gente por lo menos me preguntan mucho, es un hombre serio, enérgico, voluntarioso, pero también es irascible, no se fía de cualquiera, sino no se deja llevar por alguien que no le inspire una total confianza. Es un hombre enormemente culto, recibe por supuesto la educación de un príncipe y además de autores tan importantes o de filósofos tan importantes como nada menos que Aristóteles, que era macedonio, era el hijo del médico de Pela, pero que se formó con Platón en Atenas. Y por otra parte no podemos descuidar su formación militar, que desde luego tuvo los mejores instructores, no solamente en el atletismo, sino también en las tácticas militar, que hereda también, como os decía Félix, también de los grandes generales de su padre, que aprendieron de Pelópidas y Epaminondas, que son los grandes generales de batallones de Tebas. Y por otra parte, impresiona muchísimo las lecturas de Alejandro. Se lee a Píndaro, a Heródoto, lee a Tucídides y por supuesto, él se está riendo porque va a ver lo que voy a decir, nada menos que a Homero,
porque es impresionante que lleven sus campañas la Ilíada con anotaciones de Aristóteles. Siempre. Que ojalá consiguiéramos una Ilíada con anotaciones de Aristóteles, porque debe ser impresionante. Y es quizás su libro de cabecera. Es su libro de cabecera, y de hecho toda la campaña de Asia él intenta emular a Aquiles, que es su antepasado, ¿no? Cuando desembarca en el Helesponto, en el lado asiático, hace sacrificios ante las estelas, intenta siempre hacerse similar a Aquiles. Es un hombre que cuando llega al poder, como hemos dicho antes, ya tiene su experiencia política y tiene su experiencia militar. Lo primero que tiene que hacer efectivamente es deshacerse de los rivales, porque además, aparte de Filipo, tenía otro hermano mayor todavía que no tenía ningún problema, se llamaba Caranos. Entonces el primer paso fue eliminar a Caranos. Y por lo que dices de Filipo, yo creo que efectivamente luego se le ha minusvalorado a Filipo, el hermano de Alejandro, ¿no? Pero sí que un grado de cierto retraso sí debía tener. Era bastante mayor que Alejandro y, sin embargo, va a ser siempre como el hermano pequeño. Va a ser devoto admirador de Alejandro, siempre pendiente de él como un héroe, sí, más todavía que es que Alejandro era mucho común. Alejandro, es que cualquiera a lo mejor se quedaría de hermano pequeño con un Alejandro. ¿No? Hay gente que tiene mala suerte en eso, ¿no? Claro. Como el rey Darío III, de coincidir con Alejandro, ¿no? Como Gianni Buño con Miguel Indurain, por ejemplo. Eso es mala suerte. Claro, por eso digo que no parece tan tonto, lo que pasa es que el pobre al lado de Alejandro... Exacto, y nunca manifestó ningún tipo de envidia, de resquemor. Fue una persona que con derecho, digamos, preferente por edad al trono, fue siempre absolutamente leal, nunca planteó ningún problema, así como otros, pues no se dio ese caso, ¿no? Hablábamos del carácter de Alejandro, intentando un poco perfilar cómo es ese personaje que llega al poder en Macedonia. ¿Qué situación se encuentra él en ese momento? Es decir, hay gente como este hermano del que hablábamos que parece que queda de alguna manera hipnotizado o superado por el carácter de Alejandro y acepta de buena gana que se haga con el poder. Pero ¿cuál es la reacción en el resto de ese cosmos que rodea a Alejandro? Por ejemplo, en Grecia. Pues primero, en la propia Macedonia no tiene ningún problema, porque como tiene una capacitación tanto política como militar muy superior a cualquier otro posible rival, los viejos generales de su padre, Parmenión y Antípatro sobre todo, le van a dar su apoyo, donde se va a deshacer rápidamente de Caranos. Por supuesto, Pausanias, el asesino, va a ser ejecutado inmediatamente, sin juicio ni nada, y tirando un poco del hilo, va a aprovechar para ir eliminando también alguna que otra familia aristocrática que tiene sospechas de sus aspiraciones, como los Lincestas. Por lo que se refiere a los vecinos del norte, como siempre, muerto Filipo, revuelta total, un tema que hay que atajar. Y en Grecia pues ocurre algo similar, pero mucho más organizado. Claro, Tebas y Atenas, que habían aceptado de muy mala gana la dominación macedonia, que habían aceptado de muy mala gana la creación de la sinmagia de Corinto... Ahí falló Demóstenes totalmente, porque Demóstenes decía, el hombrecito que gobierna en Pela, menudo hombrecito se tuvo que topar Demóstenes. Sí, y el rey Darío III decía a sus sátrapas de Asia Menor, dadle unos azotes a ese muchacho y mandadle para tenía 16 años. Para su casa. Entonces, claro, y de ahí pecaron de ingenuidad más de uno. Opusieron una resistencia fuerte, tanto Atenas como Esparta, tuvo que dominarlas militarmente. Con Atenas fue bastante generoso, a Tebas la destruyó totalmente, además mediante un subterfugio que fue someterlo a dictamen de la Liga Beocia. Claro, la Liga Beocia llevaba siglos dominada por Tebas y le tenían unas ganas de revancha tremendas. Así que Tebas fue literalmente aniquilada. Perdonó a Píndaro, a sus descendientes y tal, pero los demás... Incluso tuvo también otra vez un problema con Atenas, porque los atenienses, asustados por la ferocidad de la represión, abrieron las puertas a los tebanos que huían de la destrucción de su ciudad. Es, como decía antes Pilar, un hombre pues, que tiene unos extremos muy raros. Unas veces es sumamente clemente y otras veces es tan feroz como cualquier conquistador. Y además tiene también unos arrebatos desde el punto de vista personal que le llevan a asesinar a su mejor amigo, a Clitos, el negro, que le había salvado la vida, además, por si fuera poco. Llegaremos a eso un poquito más adelante. Alejandro se hace con el poder,
pacifica Grecia, inmediatamente la gran misión, el gran plan de Alejandro es esa lucha contra el enemigo histórico de Grecia, que es precisamente Persia. En esos momentos, ¿cómo es la situación del Imperio persa? Acaba de entrar en el poder, la ha nombrado ya Félix, Darío III Codomano, y otro al mismo tiempo prácticamente casi que Alejandro, por unos meses después me parece, pero por el mismo tiempo. Y efectivamente tuvo muy mala suerte, porque hubiera sido un buen rey, tenía todas las posibilidades de ser un gran rey persa. Y en cambio, pues, bueno, siempre se dice una cosa que también me gustaría aquí aclarar. Siempre se habla de la unidad de Alejandro frente a la diversidad del imperio persa. Yo creo que no es para tanto. El imperio persa efectivamente ocupaba una gran extensión, también eran pueblos heterogéneos, desde la Sogdiana hasta las ciudades del Asia Menor, pero en cambio Alejandro también contaba con una Macedonia diferente, pues estaban los arqueros persas, estaban la caballería tesalia, o sea que también era un pueblo también diverso y heterogéneo, aunque fueran griegos, aunque hablaran griego, pero eran distintos dialectos griegos. Darío en ese momento, pues lo único que no tenía ninguna intención en ese momento sobre Grecia, más que otros antecesores suyos, y por lo tanto pues no había en ese momento por ninguna, digamos, una causa para un enfrentamiento entre los dos. Pero sí, Filipo II, que eso es muy pocos lo saben, había empezado ya su campaña contra Persia y había mandado 10.000, me parece que era un escuadrón de 10.000 guerreros, que ya estaba en Asia Menor, me parece que estaba con Parmenión, no lo sé exactamente el general que estaba sumando, no sé si o Parmenión, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, es igual. O sea que yo pienso también que Alejandro en un principio lo único que pensó no fue una gran conquista como la que sucedió después, si lo único que necesitaba era esos 10.000 guerreros que estaban en territorio persa, pues mandarles su ayuda, no dejarlos allí al dominio de los persas y además continuar la labor de su padre. Pero ese gran imperio que él formó, esa gran epopeya de Alejandro, en un principio yo creo que hasta muy avanzado, yo creo que hasta la toma de Tiro prácticamente no tenía esa intención, no fue un proyecto ya preparado. ¿Tenía proyecto o no tenía proyecto, Alejandro? Que sobre esto hay mucha discusión. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pilar en lo que ha dicho. Yo creo que la idea que tenía Alejandro era la de su padre, y la idea de su padre era la liberación de las poleis griegas de Asia Menor. Nada más que la liberación de los hermanos de Asia Menor. Exactamente, de los demás griegos. Entonces, cuando comienza la expedición y se encuentra con una serie de victorias, unos factores que le favorecen y va a más, es muy difícil saber cuándo se le ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, el asedio de Tiro que ha citado Pilar me parece muy acertado. Llega un momento en que dice, bueno, ¿y por qué no? Porque a partir de, bueno, ya después del asedio de Tiro en Egipto, un poquito, hemos llegado a Tiro ya de repente. Sí, Darío le hace una oferta de matrimonio con su hija y le entrega la parte occidental del imperio y Alejandro le dice, si eso ya lo tengo, no necesito nada más. Es decir, que en principio lo que Alejandro le vende a los griegos, porque es una guerra, él lo vende como una guerra de liberación de la Hélade. Es una guerra de la sinmagía de Corinto, o sea, de todos los griegos, menos los espartanos, que lo especifica siempre que tiene ocasión, y dirigida por el rey de Macedonia, que es el hegemón, contra los persas para liberar a los hermanos de Asia. A partir del momento en que vamos más allá, a los griegos ya no les afecta nada, es decir, los griegos, quizá Egipto, por razones comerciales, tradicionales, de Náucratis, pero la conquista de Mesopotamia o de la Sogdiana a los griegos realmente no les afecta para nada, no les interesa. ¿Por qué se produce ese cambio? Porque Alejandro de pronto descubre que el imperio persa es menos compacto y menos fuerte de lo que él pensaba. Yo creo que lo sospechaba desde el principio, ¿no? Porque volviendo a lo que hablábamos antes de Persia, como decía Pilar, efectivamente Darío III es un gran rey. Cuando Darío III llega al poder, aquello es un desastre. Hay un eunuco en el poder que ha asesinado a un gran rey, que es Artajerjes III. Darío pone orden y luego es capaz de frenar estas aspiraciones de Filipo, de este pequeño intento de invasión de la Tróade. Se sospecha, no está demostrado, por eso no lo he dicho, pero se sospecha que en la conspiración para el asesinato de Filipo estaba por detrás la mano de Darío III, Dáricos.
En fin, Alejandro hereda esa situación. Ahora, es cierto que quizás se encuentra con que le resulta demasiado fácil, ¿no? Llega, pone el pie en Asia y en el Gránico y se le abre toda el Asia Menor. Ya ha conseguido el objetivo inicial, la liberación del Asia Menor, de las poleis, de los hermanos griegos. Pues que luego continúa y en Ipsos, en Isos derrota ya al propio Darío personalmente. Entonces ahí se da cuenta de que el imperio persa, así lo dicen algunos discursos, pero claro, son recreados, ¿no? Porque la tradición historiográfica hace que los discursos pues sean reinventados y reelaborados por los autores. Pero bueno, sea como sea, tanto Arriano como Curcio, Plutarco nos transmiten esos discursos y siempre dice lo mismo. Nosotros luchamos por la libertad, por nuestro sistema, por la patria, por la Hélade. Ellos son un conglomerado de pueblos, luchan por un rey pues, al que no conocen, un rey que los tiene dominados, poco menos que les llama esclavos. Y de hecho, los hechos le van a ir dando la razón poco a poco. Por ejemplo, cuando llega a Egipto le reciben como un liberador. Bueno, Prefieren a los macedonios antes que a los persas. En Asia Menor también, aunque él esperaba más apoyo de las ciudades griegas del Asia Menor, en el Asia Menor hay una serie de ciudades antiquísimas, como Esmirna, como es Éfeso, como es Mileto, que son enormemente comerciales, grandes colonizadoras en la época de las colonizaciones, mucho antes. Y en esas ciudades siempre estaban un poco sometidas, pero realmente no estaban tan sometidas y tan esclavizadas como nos querían ver las fuentes griegas, porque realmente quitando una serie de impuestos tienen incluso una libertad comercial increíble. Cuando llega allí Alejandro sí le apoyan y le ayudan, pero lo que quieren ellas es seguir comerciándole, ¿no? Lo que no quieren para nada es estar bajo el dominio de nadie. Y sobre todo cuando él Éfeso consigue dos cosas que son fundamentales. Una, un gran puerto comercial, porque lo que no tiene Alejandro al principio es una gran flota. En cambio el ejército persa tiene, con la tradición enorme que tiene Chipre o las ciudades fenicias, y por otra parte le reciben casi como a un dios, que es la primera impresión que tienes en Éfeso, cuando lo reciben, porque en la parte de Oriente un rey es deificado y la ceremonia de la prosquínesis que no quieren de ninguna manera los griegos, y en cambio ahí lo encuentra. Y yo creo que es una de las primeras veces que dices, aquí cómo me están tratando, aquí soy un dios, y acaba creyéndoselo cuando llega a Egipto. Sí, esta es la cuestión. Alejandro, por ejemplo, cuando tiene el episodio en el oasis de Asiut y supuestamente es un dios y además aparecen las monedas con esos cuernos de Amón, que por cierto en árabe, para hablar de Alejandro Magno, se le llama Alejandro el de los dos cuernos todavía, es el sobrenombre en árabe. ¿Alejandro cree realmente que es divino? ¿O esta es una fría jugada de realpolitik? Bueno, allí en Egipto hay dos cosas también. O ambas cosas. Las dos cosas. Una, funda una gran ciudad, cuando llega al delta ve un lugar tan bello y tan hermoso que considera que merece ser una fundación, y ahí funda la famosa Alejandría, que es decisiva para el resto de la historia antigua. Y en segundo lugar, efectivamente visita a la ciudad del santuario de Siva, al dios Amón. Los sacerdotes de allí le reciben como a un dios y le dicen que no es hijo de Filipo, sino de Zeus Amón y de Olimpia, de su madre. Y yo creo que sí que se lo cree. Hasta cierto punto, o le interesa creérselo, que también es interesante. Sí, no es imposible. Eso es lo que creo yo, que le interesa creérselo y se deja querer. Como los grandes césares. Según nos dice Plutarco, todo esto viene de una mala pronunciación del griego que hace el sacerdote del oasis de Amón, que en lugar de opaidos dice opaidíos. Entonces, en lugar de muchacho le dice o hijo de Zeus. Hoja de Zeus, claro. Bueno, pues mira. Con una iota, cómo se cambian las cosas. Y por el tema de las poleis de Asia, efectivamente, hay algunas que se le resisten. Sí. Le costó dominar Mileto y le costó dominar Halicarnaso. Y lo que iba haciéndole en esas poleis, a medida que las ocupaba, era colocar gobiernos de tipo democrático, porque los gobiernos oligárquicos eran más afines a los persas. El caso de Mileto, además, es muy especial, porque Mileto es la ciudad, digamos, por la que se provoca la rebelión del 494, sí. Y era por el estrangulamiento que los persas hacían de los estrechos con sus colonias en el Ponto Eusino. Lo que ocurre con Mileto a estas alturas es que esa situación, digamos, ya se ha hecho estable y ahora los persas son los que le interesan para su tráfico comercial. Si ahora viene otro, aunque sea griego o semigriego como ellos, pero les va a alterar el sistema comercial que tienen con los estrechos, pues no les interesa. Y, por supuesto, el problema grave que tiene Alejandro en este momento es la flota, como dice Pilar. No tiene flota, el Egeo está controlado por
por la Por los marina fenicios persa. y los persas, sí. Con fenicios, chipriotas, con un estupendo almirante que es Memnón de Rodas, Que es griego, además. que es de Rodas, Es Rodio griego, estuvo pero en la con los batalla persas. del Gránico con los persas, y que cuando fallezca Memnón, que viene a coincidir más o menos con la conquista de Tiro, entonces es cuando todo el poder naval persa se hunde. Los chipriotas, los fenicios pasan todos al bando de Alejandro, y a partir de ese momento el Egeo está tranquilo. Hasta ese momento Alejandro estaba con un serio peligro, porque le podían cortar las comunicaciones, de hecho Memnón lo intentó, apoderarse de los estrechos, y entonces le dejan colgado en Asia, como le ocurrirá a Aníbal en Italia. Bueno, pues ya ven ustedes que hemos dejado a Alejandro en Asia en mejor situación de lo que estaba hace 5 minutos. Vamos a hacer una pausa publicitaria y regresamos para seguir las hazañas de Alejandro. Va a ser enseguida. Apoyamos a Valencia cuando la America's Cup era solo un sueño. Hoy es una realidad que ha necesitado mucha ilusión y energía, como la que ilumina el puerto America's Cup, un proyecto vanguardista de Endesa que solo un líder podía hacer posible. Apoyamos a Valencia cuando la America's Cup era solo un sueño. Hoy es una realidad que ha necesitado mucha ilusión y energía, como la que ilumina el puerto America's Cup, un proyecto vanguardista de Endesa que solo un líder podía hacer posible. Pues ya estamos de regreso para continuar con este programa de Corría al Año dedicado a Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y nos habíamos quedado precisamente en ese momento en que la situación de Alejandro mejora, porque efectivamente esa carencia inicial que tiene de flota revierte en su favor. Todos esas pequeñas flotas, chipriotas, fenicios, etcétera, deciden sumarse al esfuerzo de Alejandro. ¿Es eso lo que al final decide la derrota del Imperio Persa, o hay otras razones que explican ese colapso que sufre Darío III Codomano frente a Alejandro? Yo creo que tiene una parte importante, pero no es la razón que explica la debacle persa. La debacle persa viene por la propia estructura del Estado. Efectivamente es demasiado grande, es demasiado heterogéneo. Tiene razón Alejandro cuando le dice a sus soldados, luchan por un rey al que odian incluso, que no le conocen por lo menos, y sin embargo él se va presentando en todas partes como un libertador. En este sentido también utiliza muy bien la propaganda. En cada sitio al que va se va portando como un nativo de allí. Entonces, claro, pues en Egipto le proclaman faraón, en Babilonia rey de las 4 regiones, en fin. La población no persa se siente más identificada con el invasor macedonio que con los dominadores persas, y de manera muy especial en Egipto, porque Egipto tiene una tradición ya de rebeldía contra los persas. De hecho, durante unos años, en el siglo IV a.C., ha sido independiente, ha tenido unas dinastías autóctonas. Yo creo que la principal razón es esa. Lo de la flota es absolutamente fundamental para la parte occidental, para el control del Egeo, la zona de Chipre, comunicaciones con Egipto, pero a partir del momento en que nos vamos desviando hacia Oriente ya no tiene sentido como tal flota. Sí tiene sentido el hecho de contar con los constructores y con los marinos tirios, sidonios, chipriotas, porque lo que se iba a hacer a lo largo de todas las campañas es construir flotas para hacer recorridos fluviales hasta la India. Incluso pues cuando vuelva una parte del ejército vendrá costeando con la flota mandada por Nearco. Es importante, pero solamente en parte. Yo creo que la causa fundamental está en el propio Imperio Persa. Bueno, además es que Darío sufre un atentado que le cuesta la vida, además con el Besos de Sí. Bactria, y por tanto también se es traicionado por sus propios ayudantes y por sus propios ministros. Y la verdad es que siempre yo recuerdo en la batalla de Isos, que es la segunda gran derrota, porque además un rey que se aparece como casi divinizado, que es derrotado por segunda vez, fue un golpe de gracia para Darío. Siempre pues yo lo recuerdo en el famoso mosaico de Nápoles, Sí, de Nápoles. que está en el centro, que aparece en el centro con su carro,
y que está además creo que es de un cuadro, no sé si se llama Filoxeno, uno de los del pintor, que ha desaparecido. Lo recordamos siempre por el mosaico, pero es de un cuadro es un cuadro anterior que se ha perdido. Y eso fue también uno de los golpes de Gracia, cuando es derrotado 2 veces consecutivas por el extranjero, por Alejandro, y entonces ya se decide, cae en picados la confianza que se tiene en él, y es cuando es asesinado por esos. Y una de las cosas fundamentales de Alejandro, que ahí se demuestra lo enorme inteligente que es que él se considera, no le parece el vengador del propio Darío, y cuando en Babilonia encuentra a toda la familia de Darío, la madre, las hijas, la esposa, etcétera, las trata como verdadera, no solamente con deferencia como princesas y como la familia real, sino que incluso se considera su vengador y familiar y sucesor del propio Darío. La madre de Darío, él la llama madre, parece que se llama Sisigambis, la reina, y la llama madre. Y hay una anécdota muy interesante que no se conoce y a mí me pareció curiosísima, además la encontré por casualidad, no estudiando a Alejandro, sino otras cosas, que él quería dar a la reina Sisigambis pues un regalo muy especial como un hijo, de deferencia a su madre, y le regala unos tejidos para que de lana, teñidos en púrpura, para que ella, con sus hijas y con sus nietas, haga cosa y haga vestidos. Y a eso una reina persa le parece feísimo, pues eso lo hacen las esclavas, y le sienta fatal. Y entonces el pobre Alejandro tuvo que ir directamente, y tiene unas frases preciosas que le dice que por razones de su propia formación y su propia cultura no ha querido ofenderla, sino que ha sido un equívoco hacia la reina, que le trata como su propio hijo, la propia reina de Persia. Alejandro vence, estábamos viendo, en Gránico, en Isos, a Darío. ¿Realmente Alejandro es el genio militar del que se habla en tantas ocasiones, o aquí hay un factor de fortuna, de mayor audacia o de debilidad del enemigo? Puede haber un poco de todo, pero vamos, la suerte no dura eternamente. Yo creo que es un genio militar. Alejandro es el invicto por naturaleza, nunca fue derrotado. Yo creo que es genio militar. Yo creo que es genio militar porque además sabe adaptarse perfectamente a las situaciones. En Gránico la batalla se plantea a la salida de un río. Los persas están esperándole a la salida del río. En Isos, en unos desfiladeros. Bueno, ahí se ha aprovechado, un tipo Salamina. Son mucho más, pero no caben. Pero es que Gaugamelas es una llanura, campo abierto. En el Hidaspes el rey Poros tiene elefantes, muchos elefantes de guerra. No han luchado contra elefantes, hay que improvisar cómo se defiende la infantería pesada de los elefantes. Se demuestra perfectamente, porque además él siempre está demostrado, no va a la guerra a lo loco, él se prepara, manda unos expedicionarios que tienen su propio nombre, estudia sobre el terreno cómo puede, la táctica del enemigo, las costumbres, cómo es la tradición de lucha, cómo son las armas. Él se prepara en una guerra, o sea que yo pienso que no es que es un gran genio militar, es que es uno de los grandes genios militares de la historia. Yo creo que el más, y además, en mi opinión, eso se ve viendo la opinión que tienen otros genios militares de la historia de él. Por ejemplo, Aníbal mandó comprar su caballo en Tesalia, para que fuera tesalio, como bucéfalo. Estrategos era como bucéfalo, pero sin la manchita blanca en forma de cabeza de buey. César y Augusto visitaron su tumba, y hasta en el terreno de lo tragicómico, Calígula mandó robar su coraza de la tumba para que le transmitiese algún tipo de valores y de virtudes que él no tenía. Es decir, dejando fuera Calígula, los grandes genios militares... No era un genio militar, obviamente. No precisamente. Quizá de la política de baja estofa sí, pero de militar no, pero vamos. Grandes genios, Aníbal, César, todos le veneraban, todos se reflejaban en él, todos querían ser como él. César, otra anécdota suya, bueno, está muy conocida, ¿no?, que nos cuenta Suetonio cuando era cuestor en Hispania, tenía 32 años, a cumplir 33, y en el templo de Melkart, el Hércules gaditano, con una estatua de Alejandro, lloró amargamente, ¿no?, porque con esa edad Alejandro había conquistado el mundo y él todavía no había hecho nada digno de reseñar. Es decir, que es un referente en la historia antigua siempre, pero es que a partir de la historia antigua también lo sigue siendo. Es el modelo de todos los grandes militares de la historia, en mi opinión. Yo creo que es un genio.
Bien, estamos hablando de la cuestión militar, de la genialidad de Alejandro. Pasemos ahora al plan político. En un momento determinado ese imperio persa se colapsa. Alejandro es incluso recibido como libertador dentro de ese mosaico de pueblos que hasta ese momento ha mantenido con un mayor o menor éxito aglutinados el imperio persa. Alejandro tiene un plan que sustituya a ese gran imperio persa. En caso de tener un plan, es un plan que tiene desde un principio, que se va improvisando a golpe de victoria. ¿Cómo es exactamente la visión política que tiene Alejandro, más allá de esa visión militar a la que estábamos haciendo referencia? Yo creo que las dos cosas. Él mismo tiene que trazarse un plan, pero al mismo tiempo muchas veces tiene que improvisar, porque es que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ha conseguido un imperio impresionante. De hecho, muchas de las administraciones que son milenarias, no hay que olvidarlo, porque tanto Babilonia como Persia, como la zona del Egeo, como la parte cerca del Indo, ya tienen una administración, Egipto no digamos, milenaria, y una administración que copiarán. De hecho, se mantiene Egipto tal y cual como estuvo. En Babilonia se mantiene la administración, el sistema de satrapías lo continúa, lo que eso sí, él tiene que en un principio poner personas de su confianza y muchas veces incluso macedonios al frente por lo menos de la administración, si no civil, por lo menos militar. Eso es fundamental. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que poco a poco va modificando sus planteamientos y efectivamente lo que hace es tratar con mucha deferencia a todas las satrapías. Lo que hace normalmente es o bien mantener al sátrapa que ya hay, si es de su confianza, o si le ha demostrado una serie de valores. A veces los mantiene por lealtad a Darío. Un sátrapa que se le resiste, por lealtad a Darío, Alejandro le mantiene como sátrapa. Pero efectivamente le deja la administración civil. Junto a él pone a un episcopos macedonio para controlar el ejército. Muy pocos de estos sátrapas le traicionaron. Hay 2 o 3 casos muy contados. Casi todos supieron valorar este gesto. Voto de confianza. Exactamente, sí. En eso también es un buen psicólogo. Esto también encaja con la persecución feroz de Besos, claro, porque si Besos ha asesinado al rey legítimo Darío III y se proclama rey, Artajerjes IV, pues ¿por qué no va a asesinar otro a Alejandro y proclamarse a su vez rey? Alejandro no puede tolerar que un rey, su antecesor, del que él es el heredero legítimo por derecho de conquista, sea asesinado. Y a medida que va pasando el tiempo, y vuelvo al principio de la pregunta, lo que ocurre es que él se encuentra con un imperio enorme, con unas extensiones tremendas, con culturas muy diferentes, y entonces ya modifica originalmente el plan originario. Ya lo que quiere es hacer una koiné universal, donde quepan todos. Y claro... Esto es una globalización. Exactamente. Sí, como lo has es dicho la primera globalización. La primera globalización. Con cierto éxito, además. Sí, porque como ha visto que el imperio persa ha fracasado, entre otras cosas, por esa división, él va a intentar la fusión a todos los niveles, empezando por la etnia. Él contrae matrimonio con una princesa sogdiana, que es Roxana, y también con una hija de Darío, con Estatira. O quizá 2, se duda no, duda que fueran 2. Tiene 2 nombres, Estatira y Berenice. Y Berenice, efectivamente. A su mejor amigo Hefestión le casa con la hermana de Estatira, organiza bodas múltiples, quiere una fusión de razas y también cultural. Sus gobernadores macedonios empiezan a vestir también a la manera persa, como él. Empieza a incluir una serie de ceremonias. La más conflictiva, claro, la prosquínesis. Se la exige primero a los persas, pero luego va a querer exigírsela también a los griegos. Y ahí va a tener el enfrentamiento, sobre todo, el más destacado, con Calístenes de Olinto, que es el historiador de la expedición, sobrino segundo de Aristóteles, que dice que no, que un griego no se postra ante nadie y le va a costar la vida. Es que vamos a decir primero que es la prosquínesis, porque hablamos mucho de la prosquínesis. Es el sometimiento total, inclinación hacia el suelo, y además con la mano derecha tienen que ponérsela a la frente para no mirar de frente al rey, porque es la representación de la divinidad. Y eso para un griego es inaudito, vamos. En primer lugar, porque un hombre no es un dios para un griego de ninguna manera. Lo que dice Calístenes. Y en segundo lugar, ningún hombre digno se inclina hacia otro. Y ahí viene, claro, la lucha, la famosa conjura de los pajes, que llamamos en la ciudad de Frada. Y ahí viene el final, creo que el principio del final de Alejandro.
porque también tuvo De hecho, él sus se plantea momentos. como el principio de la expedición es una campaña de liberación por la libertad contra los persas, y al final los macedonios ven que su rey se está convirtiendo en un persa, se está convirtiendo en el dominador y les está obligando a hacer unas cosas que van contra la más elemental moral griega, y entonces, ¿por qué no nos dejamos vencer por Jerjes en el 480, ¿no? Para Nos llegar a habíamos este ahorrado- punto nos hubiéramos ahorrado todo Efectivamente. esto. ¿Por qué Alejandro sigue marchando hacia Oriente? ¿Por qué cuando llega de alguna manera a lo que eran las fronteras de ese imperio persa no se detiene ahí, sino que sigue marchando a Oriente y llega, por ejemplo, a la India? Yo creo que por dos razones. Primero, porque como es un genio, es muy difícil calibrar sus... Es un genio militar y político y de todo, vamos, yo no soy capaz de interpretar eso. Y segundo, porque las fronteras del imperio persa también eran un poco difusas. Por ejemplo, en el Turquestán, que es una zona desértica, pues ahí la frontera no estaba determinada realmente. Las satrapías más orientales tenían una, desde la Bactriana, que era la de Besos, el famoso regicida, tenían pues unas autonomías muy amplias y unas fronteras muy poco definidas. Y entonces él, bueno, pues iba a más, a más. Cuando llega a un sitio que le parece ya como el límite más o menos, es el caso de los desiertos de Kazajstán, pues vuelve hacia la India. Pero su idea era seguir y seguir, porque ya después del quinto de los 5 ríos del Punjab, del Éufrates, él quería seguir por la llanura del Ganges y bordear el Océano Índico y Arabia, en fin. Lo que quería era esa coine universal que la estamos aplicando solo al mundo mediterráneo, próximo oriental, persa. No, él tenía la idea de más para allá. No, hasta Se que para llega. cuando sus soldados dicen, ya está bien. Es decir, hasta que llega casi al los que Ganges. frenan la situación Sí, son sí, los son los soldados. soldados que ya no quieren seguir más. Además se les polea la dificultad, porque claro, cuando llega a Éufrates y se entera de que hay un rajá ahí en la llanura del Ganges que tiene 300.000 soldados de infantería, 50.000 jinetes, 12.000 o 15.000 elefantes de guerra, dice, uy, esto es lo mío, Esto es lo mío, sí. esto me motiva. Los Nanda famosos. Y claro, ya los Y soldados ahí entonces dicen, ya dice que le dicen que no puede seguir. También, quizá por razones económicas, porque ya cada vez llegaba peor dinero, y porque había una, como habéis dicho tú antes, que eso es interesantísimo también, porque les va llegando, tienen una administración increíble que les va proporcionando todo lo que van necesitando, una infraestructura increíble. Y ahí, según van alejándose, pues eso va fallando también. Y a partir del Éufrates es cuando ya llegan todas las penalidades, les cuesta muchísimo trabajo avanzar. Después de la victoria con el rey Poros, yo creo que no hay ninguna gran victoria ni ningún pillaje más grande para conseguir, y entonces le dicen que no. Y entonces en esa zona es cuando levanta esos 12 altares dedicados a los 12 de dioses olímpicos y dice la famosa frase, aquí se paró Alejandro. Y efectivamente se paró y empezó el comienzo de las le penalidades. obligaron a parar más. ¿El final de las conquistas es el final del proyecto de Alejandro? Yo creo que no. Yo creo que no, porque esto es muy difícil saberlo, pero al regreso él vuelve por tierra, por una travesía penosísima por el desierto de Gedrosia. Se dividen en 3 partes. Sí, la Crátero por vuelta. el centro, él por la peor, por Gedrosia, y Anearco le envía con la flota costeando el océano Índico. Que entre por el estrecho de Ormuz, Golfo Pérsico, la idea es que suba por el Éufrates hasta Babilonia. Pero ahí tiene ya un plan que después, cuando él ya regresa, lo va a hacer efectivo, que es explorar todo el Golfo Pérsico. Va a explorar las islas del Golfo Pérsico. Le van a llegar él personalmente no, pero sus exploradores le van a llevar informes de Bahrein, por ejemplo. Su idea es apoderarse de Arabia, conectar con Egipto, por el Golfo de Aqaba, circunnavegar África, apoderarse de Cartago, ir a Occidente. Incluso, pues, quizá eso es llegar muy dudoso a ya, enfrentarse con Roma, de la que ha oído hablar. Yo creo Hay que una eso novela... ya Es muy dudoso. es Hay muy una dudoso. ucronía Yo no estoy muy... sobre- Y muy nadie de sabe, no. y nadie sabe efectivamente qué pensaba. Pero vamos, la exploración del Golfo Pérsico, esa sí es un pero hecho. yo Las creo obras en el que- Éufrates y el Tigris para... que el Occidente nunca Yo tampoco, estuvo en no. sus planes. Yo Es tampoco más, lo creo. bueno, se basan en algunas cosas. Las fundamentales que reciben embajadas de Cartago, de Etruria y de algún reino celta de Europa. Pero que reciba embajadas
cuando ven que es un gran rey y cuando tiene un poder impresionante. No es tan extraño. Bueno, a Cartago conquistar le es tiene un- cierta manía por el apoyo a Tiro durante el asedio. Claro. Pero eso no justifica Pero eso no lo tampoco justifica efectivamente que tuviera pensado una expedición contra Cartago. Aparte, que claro, el trazado del continente africano está todavía por definir. Es decir, que... Bueno, Sí, podía pensar que efectivamente Cartago era el norte de una claro, isla, no, puede- no puede- necesariamente de un hecho, en la continente. antigüedad Egipto siempre se consideraba Asia. Es decir, que yo creo que suposiciones de las fuentes. Esto lo comenta sobre todo Arriano, pero no hay... Arriano es, digamos, la principal de todas las fuentes, Sí. la más detallada, porque además es un ingeniero militar de Adriano y sabe sobre todo de temas militares. Y escribió un libro dedicado a la India, su 8º libro, pues con ayuda de la navegación de Nearco y demás. Y Arriano es el que hace este tipo de especulaciones sobre los futuros planes, pero eso ciertamente no podemos afirmar. Es ni la desmentir. pregunta que se hace uno siempre. Claro. ¿Por qué Hay- Oriente y no Occidente? Hay incluso una novela del género de la Ucronía donde se describe el enfrentamiento de Alejandro con las legiones romanas. Es decir, Alejandro en un momento determinado gira hacia Occidente. No se pierden gran cosa nuestros telespectadores si no leen la novela, pero en fin, solamente por hacer este comentario. ¿De qué muere Alejandro finalmente? Pues hay muchas teorías también. como Si es la- que se como puede Occidente. saber o aquí entramos Básicamente en el dos terreno de la teorías hay. especulación. Sí, Una Sí, sigue, Una sigue. que es la que sigue la mayor parte de la crítica moderna, es muerte natural, producida por una malaria contraída en sus expediciones, sobre todo en la India, ¿no? Una malaria mal cuidada, por una vida de esfuerzos, porque cabe una vida muy dura, de excesos, que también hizo los también los suyos, hubo. sus fatigas, y esa malaria desembocó en una leucemia. Esa es la teoría más aceptada. Pero desde muy antiguo existe la de la conspiración. Y el envenenamiento. El envenenamiento. Arriano la rechaza, pero por ejemplo, y Plutarco también, pero Curcio la acepta. Y además pone nombres y apellidos. Antípatro, que es llamado a Asia y que piensa que va a seguir el camino de Parmenión, asesinado. Habla con Aristóteles. Aristóteles consigue el veneno. Se lo da a Casandro, el hijo de Antípatro, que lo lleva a Asia con las tropas que llevaba de refresco. Casandro se lo da a su hermano Yolas, que es el escanciador de Alejandro, y Yolas se lo aplica. Esa es la teoría de la conspiración muy antigua, ya de su momento. Que está incluido incluso Aristóteles. Sí, meten a Aristóteles, entonces hay un culebrón estupendo, pero Sí, no cabe duda. no cabe parece más lógica la de la malaria mal cuidada y con Es la que más conclusión se de acepta. leucemia, sí. ¿Qué queda de ese gran esfuerzo, de ese intento de creación de una coiné, de esa primera globalización de Alejandro después de su muerte? Pues quedan muchísimas cosas. Fundamentalmente una administración absolutamente impresionante, la fundación de ciudades, porque a partir de ese momento la ciudad es un gran centro, no solamente económico, sino político y cultural y religioso. Y las grandes fundaciones de Alejandría que nos hemos dejado en el tintero, Sí. es una de las grandes obras que quedan de Alejandro. Incluso algunas permanecen, como la actual Alejandría o en muchas, la de Herodrosia o muchas de esas Alejandrías, pero no solamente por fundaciones de Alejandro, es que la ciudad a partir de ese momento del mundo helenístico, que es donde surge toda la obra de Alejandro, una nueva etapa histórica incluso, es la ciudad, el centro, como es ahora mismo, el centro fundamental de la civilización. Y además desde donde irradia la helenización a los indígenas, un sistema que después van a utilizar también los romanos. Bueno, de todas esas Alejandrías, que son muchísimas... Los romanos que no consiguen estirpar de la parte oriental del imperio el griego y imponer el latín. Nunca. Un griego no se rebaja a aprender latín. Es el procónsul el que tiene que aprender griego. Pero de todas esas Alejandrías yo quería citar una, que es Alejandría Aria, porque es la ciudad de Herat, donde hay ahora soldados españoles. Les queda un minuto, repártanselo fraternalmente ustedes y yo les pido que me hagan un juicio breve sobre quién es Alejandro. ¿Qué significa la figura de Alejandro Magno para la historia universal? Pues yo voy a decir nada menos que una frase de Plutarco que lo deja clavadísimo. Me voy a atrever con él, incluso a veces hasta me voy a atrever a apostillarlo. Plutarco dice que por lo general es la gente la que sigue el curso de la historia, que son muy poquitos los hombres que han podido dirigir ese curso de la historia y otros muchos menos, esa es mi apostilla,
que no solamente lo dirigen, sino que lo saben cambiar, y esa es la figura de Alejandro. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo con eso. Cambia totalmente el panorama, porque a partir de su muerte, y eso que el proyecto fracasa por los enfrentamientos, ¿no?, de sus generales, los diádocos, pero el resultado es que en toda esa zona se van a generar las monarquías helenísticas, que ahí sí que consigue un éxito, es una fusión de la cultura helénica y las culturas indígenas de cada país. Es lo que vamos a llamar el helenismo, ¿no? Y eso es un cambio enorme en el discurrir de la historia. Si no hubiera existido Alejandro, la situación no habría sido muy distinta. No habríamos tenido un Egipto lágida, por ejemplo. Ni no hubiéramos tenido una cultura que se fusiona y efectivamente el mundo occidental y el mundo oriental, el mundo helénico y el mundo de Oriente, que es lo que hemos heredado nosotros. Ni un Nuevo Testamento en griego, por ejemplo. También, muchas más cosas. En fin, bueno, doña Pilar, don Félix, muchísimas gracias. Yo creo que el debate ha sido un debate ciertamente sabroso, aunque se quedarán ustedes con la sensación de que muchas cosas han permanecido en el tintero, pero yo creo que hemos brindado a nuestros telespectadores una posibilidad de entrar en esa figura ciertamente extraordinaria que fue Alejandro Magno. Y ahora entramos en la última fase del programa, esa fase en la que les recomendamos por lo menos 2 libros, porque después de haber visto el documental, después de haber escuchado el debate, lo que les decimos es: ahora léanlo. Y nuestro primer libro es un libro de divulgación, pero de alta divulgación, que se debe a Hammond, uno de los grandes especialistas contemporáneos en la figura de Alejandro Magno, que no es su biografía de Alejandro Magno, sino una obra de divulgación más amplia, pero que nos parece muy útil para un primer acercamiento a esta figura. Se trata del genio de Alejandro Magno, una obra en la que efectivamente pueden ustedes abordar algunos aspectos que van de lo político a lo militar, pasando por lo cultural, para acercarse a la gran figura de Alejandro Magno. Y nuestro segundo libro tenía que ser un libro clásico, tenía que ser una de las fuentes históricas. Hemos decidido decantarnos por Plutarco y les traemos precisamente ese Alejandro que forma parte del gran esfuerzo plutarquiano de las vidas paralelas, en la que el gran conquistador macedónico aparece al lado de César. Precisamente ese Alejandro de Plutarco nos parecía una fuente verdaderamente esencial, la van a encontrar ustedes muy entretenida y muy sugestiva cuando puedan leerla. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro Corría el año de esta noche, dedicado a Alejandro Magno. Les emplazamos, por supuesto, para la semana que viene, en que abordaremos también otro periodo histórico que les demostrará lo que decimos siempre, que la historia es entretenida, es apasionante, es atractiva y es sugestiva. Muy buenas noches y hasta la próxima emisión de Corría el año.